Je ne parle-vous français. And also English too. ¿Sí? Porque hasta inglés. Un Deutsch auch. No, Maduro está hablando francés, inglés y arameo también. Arameo, ¿dónde estás que no te veo? Maduro saludó hoy a ese personaje ese tipo tiene que ser inmortal o es de cera. Es un muñeco de cera lo que hemos estado viendo todo este tiempo. El ex candidato presidencial demócrata a por supuesto, la presidencia, John Kerry, Daniel. John Kerry es enviado de Biden para asuntos ambientales. Yo me imagino que el tema ambiental de Kerry es cómo conservarse, ¿no? En el tiempo. Bueno, lo conservan los reales, amigo. Ah, bueno, eso es verdad. Cuando uno tiene real, uno medio se puede conservar más que el promedio de las personas. Bueno, tampoco es que se conserve muy bien, porque parece una cirolapasa. Pero mejor que Biden creo que se conserva, ¿no? Bueno, no sabemos. Bueno, que mejor que Biden cualquiera, amigo. Ahí la vara está bajita. Pero Maduro hoy saludó a Kerry. Mejor que Biden cualquiera. ¿Saludó a Kerry en inglés? Se lo saludó. Y entonces, oye, esa traductora que tiene Maduro, Salamera, como es ella sola, ¿verdad? Sí. Salamera, una señora. ¿Tú la viste? Y ella... Y claro, Kerry hacía el intento por no aproximarse tanto a Maduro, pero pana, una vez que usted está metido en eso, usted ya no tiene, o sea, ahí no hay salida. Ya el tipo, Maduro le había agarrado le agarró la chaqueta y todo, Maduro le tiró la mano muerta, le agarró la chaqueta, ¿sí? Le sobó el... Sí, no, Maduro dijo, bueno, si es... No, pero yo te digo una cosa. Si eso es así, vamos a darnos con todo, vamos a hacernos daño, dijo. Diablo, amigo. Yo no había visto el video del encuentro con Macron, porque hubo una sobadera toda rara ahí. ¿Cómo se daban la mano? Había tensión. La mano, los tipos quedaron así, y después la mano va así. Deslizándose. Y cuando llegan aquí, hacen así. Y ahí es ahí está la parte cuando tú le dices, ¿qué crema usas tú? Y así, yo lo que pensé fue, yo pensé lo que decían en aquel viejo programa humorístico. Así era papá. O sea, yo pensé en Américo Navarro. Así era papá. Yo pensé en Américo Navarro No, yo pensé fue en Pepe Le Pew. También. Pepe Le Pew. No, una cosa, yo te digo sinceramente, oye, qué cantidad. Oye, qué feo, ¿verdad? Falsarios nacionales e internacionales. Ahorita todo, yo quiero saber, chicos, ¿dónde andarán? ¿Con quién se iría? ¿Dónde andarán todos esos falsarios y prostibularios de papel toalé que decían que Guaidó era el presidente legítimo porque era reconocido por más de 60 países? Uno de esos 60 era Macron. Bueno, ya son 59. Bueno, Estados Unidos, con Kerry. 50, bueno, no sé, porque yo escuché a Macron con estos oídos que todavía funcionan decirle, Monsieur Président. Bonjour, Monsieur Président. Y le dio la mano. De hecho, aquí yendo un poquito más allá, pareciera que el más interesado ayer era Macron. Macron fue el que se aproximó a Maduro. Claro, ya ahí luego entra eso el análisis semiótico y la vaina. Pero que en realidad lo que hay que decir es lo siguiente. Esos encuentros nunca son casuales. ¿Ok? Todos esos encuentros son organizados por las cancillerías. Encuentros casuales donde va a haber cámaras y donde va a haber una conversación, lo que llaman un small talk. En el pasillo, pues. Sí, un small talk. O sea, Daniel, que el canciller es como ese amigo que te dice, yo te voy a pichar a una. No, porque es que en realidad es una small talk. O sea, a Maduro le picharon a Macron y a Macron le picharon a Maduro. Se los pichan, ellos se pichan. No, porque es que aquí lo que hay es una serie de intereses que hay que tenerlo perfectamente claro. Y lo que pasa es que luego de que los gringos se mueven para adelante, ¿verdad? Con el tema petrolero, ¿no? Porque Chevron, ¿no? Porque tal, porque esto. Entonces salen las petroleras francesas y dicen, mira, tú me vas a dar a mí por fuera. Pícale el ojo a Maduro por lo menos, pellícale una nalga por lo menos ahí, por lo menos para ver si coronamos algo. Y entonces sale, claro, por supuesto. Y como Macron no es un presidente, sino en efecto una confección de los poderes fácticos financieros franceses para tener el control de la política, que se fue lamentablemente por el desaguadero, con los grandes escándalos de las dos últimas presidencias en ese país,
evidentemente tuvieron que confeccionar ese payaso. Entonces confeccionan a ese payaso, lo ponen ahí y, bueno, el señor tiene que responder es a esos intereses. Macron, desde el punto de vista de la política orgánica, Macron no significa nada. Macron es un personaje que está allá en la presidencia. De hecho, Cuando su Macron partido se no vaya, existe, Daniel. No tiene un partido, no existe el partido Macron. es que, por supuesto, cuando Macron se vaya al poder, va a ser el señor Macron. Él no va a ser el máximo líder del partido tal, él no va a ser el máximo líder de la socialdemocracia, de la centroderecha, no, él no es nada. Él es una figura allí. De hecho, la derecha dice que Macron es de izquierda y la izquierda dice que es de derecha. O sea, Macron no se sabe ni qué es. No, y probablemente ambos tienen razón. Es lo Macron peor. es como Groucho Marx, tiene unos principios distintos. ¿Tú sabes a quién? Macron es la versión francesa de Peña Nieto, o Peña Nieto quizás es la versión mexicana. Tal cual. de Macron. Has acertado con esa, mi estimado amigo. Oye, gracias, doctor, gracias. No, de hecho, Daniel, tú los metes como en tú le tiras una panorámica y tú dices, es el mismo estilo, es una creación, son creaciones. Como la gran mayoría de esos politiqueros. Hay algunos experimentos que han salido bien, otros que han salido muy mal. Obama fue quizá el más. Obama fue, yo creo que el que inaugura esa oscura etapa de presidentes pretaporté al servicio de los intereses de los poderes fácticos, ¿no? Luego vino, yo diría que estuvo también por allí, este señor Macron, el canadiense. Trudeau también, Justin claro. Trudeau, que además de eso, es una ficha de la izquierda internacional, desde su más tierna edad, tomando en cuenta además que tenía abolengo, ¿no? O sea, que es lo mejor que le puede pasar a unos poderes fácticos, crear no necesariamente de cero. Oye, ya tiene abolengo, es el hijo de Trudeau, además de izquierda, y bueno, con coronamos y no hay que empezar desde cero porque ya el apellido y la fama lo antecede. Y entonces se crea toda aquella imagen de que el legado de su padre, que fue el primer ministro más querido, y el hombre que evitó la secesión independentista de Quebec, porque era quebecois, y él se opuso y tal, aparece. Tienes a ese, fíjate, hubo uno que rodó como maraca sin palo, y todavía no se para. Maraca sin palo. Cameron. Claro. Cameron fue bueno, ahí están todavía esos bichos dándose. Están viendo, allá están llorando a Boris. No es Boris Izaguirre. Hubo unos intentos en Asia. Fíjate que ahorita hay uno, ¿no? De Filipinas, que ganó en Filipinas, el hijo de Ferdinand Marcos. Ajá. Una confección igualito que Trudeau. Con las variantes del caso, ¿no? Lo intentaron en España, aunque el primero que lo logró fue en efecto Zapatero. Zapatero fue una confección. También. Zapatero fue una confección, inclusive simultáneo con la cosa esta. Luego venía Albert Rivera, ¿no? Pero no se pasó. No, Casado. Casado también, sí. Bueno, y Pedro Sánchez también, Pedro Sánchez. Pero no, Pedro Sánchez es en efecto la última horneada de la fotocopiadora. Lo sacan ahí, porque hubo un momento que en España todos los principales dirigentes de los partidos eran todos confecciones de poderes fácticos nacionales e internacionales. Lo era Pablo Iglesias, la confección de la izquierda más rancia, chavista y vinculada con los negocios más oscuros de la vida. Lo era Casado, lo era Albert Rivera, o sea, los principales, y lo era Sánchez. Los principales liderazgos de la política española eran todos unos bichos confeccionados en esta que parece estas muñequitas que uno compraba así recortaba y tal, no sé qué. Oye, sí, vale. Bueno, yo no la llegué a comprar. ¿Tú la compraste? Nunca la llegué a comprar ni la llegué a usar, pero envidiaba mucho a mis primitas que jugaban con esa. Me imagino. Mira, tenemos que hacer el corte, Daniel, rapidito, porque tenemos la sección de los presos políticos a la vuelta de la pausa, como todos los martes, venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El capitán Luis de la Sota tiene más de 4 años detenido por el régimen de Maduro. En el año 2018, como ustedes saben, hace exactamente 4 años, Nicolás Maduro comienza a organizar su reelección, fraudulenta reelección, farsa electoral. Y en la víspera de aquello, pues, levanta toda una polvareda con respecto a unas acusaciones de otra de las sopotoscientas rebeliones que se estaban organizando en su contra, y en este caso, o precisamente por este caso, termina detenido el capitán de navío de la Armada, Luis de la Sota. Al día de hoy, como les decía, más de 4 años detenido, o casi 4 años, nos lo dirá ya su hermana, a quien tenemos como invitada el día de hoy, bajo los peores rigores, detenido en la DGCIN, que no ha sido para él una prisión transitoria, sino que entiendo es donde terminó quedándose durante todo este tiempo, y bueno, donde ha experimentado todos esos rigores de cada una de las celdas, incluso de castigo que allí tienen. Tenemos a la señora Molly de la Sota con nosotros. Buenas tardes, Molly, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, muchas gracias por este espacio. Molly, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo con su hermano y estas acusaciones de rebelión en contra de Nicolás Maduro? Además, todas estas denuncias que usted incluso en entrevistas previas ha hecho sobre las torturas a las que ha sido sometido su hermano en la DGCIN, entiendo en Boleíta, allí ha permanecido durante todo este tiempo. ¿Qué ha pasado con un caso que ya tiene varios años y que aparentemente no tiene respuesta? Ya son casi 5 años. En mayo del 2023 cumplimos 5 años en esta pesadilla. De hecho, no tiene juicio, no le han hecho juicio. El año pasado el régimen hicieron una modificación de la ley del COP, donde no puede estar más de 2 años detenido sin juicio, preventivamente. Y tampoco puede estar en un organismo de contrainteligencia militar. Entonces ellos decidieron cambiarle el nombre a los sótanos de Boleíta, y ahora es del régimen penitenciario del ministerio. Y allí ahí permanecen en un sótano otras personas, o sea, hay presos políticos allí. Entonces mi hermano, ya vamos a cumplir 5 años, el juez no quiere darle la libertad. Él estuvo 3 años en la DGCIN, Boleíta, en los sótanos. De hecho, estuvo en la Casa de los Sueños. Allí fue donde pasó por una celda de tortura que se llama El Tigrito, cuando
lo detuvieron sin orden de aprehensión y lo torturaron. Después pasó a un cuarto que se llama el cuarto de los locos, donde los aíslan. Mi hermano estuvo allí un mes. Después pasó a otra celda, encerrado como casi 5 meses, y salía una vez a la semana. Y bueno, por supuesto que fueron 3 años sin atención médica, prácticamente sin luz del sol, sin ir a misa, no dejaban entrar sacerdotes, con mucha, de verdad. Es más, allí también hay una celda que se llama El Ataúd, que es un lugar donde tú puedes solamente estar de pie y te restringen el agua, los alimentos y todo lo demás. Ahí estuvo 12 horas por haber sido testigo de las Naciones Unidas, porque en su momento una comisión de las Naciones Unidas pudo entrar en la DGCIN, entrevistó a mi hermano, y entonces tuvieron represalias con eso, y porque también es el caso número 13 del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, donde determinó que había sido torturado, detenido arbitrariamente y desaparecido de corto plazo. Entonces, el tema está que ahora está en Fuerte Tiuna hace un año, que también es la DGCIN. La DGCIN tiene en Fuerte Tiuna, en la Policía Militar, hay un espacio para presos comunes, y también hay 2 presos políticos, por cierto, pero hay otras celdas que solamente están bajo la custodia de la DGCIN. Hay 4 celdas. Mi hermano está en una de ellas y está aislado. Está en una celda 2x2, solamente lo sacan 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. No han querido trasladarlo al médico, a pesar de que tiene una orden de un tribunal, del juez, para su traslado, y no les ha dado la gana. Ya mi hermano tiene deficiencia renal crónica, obviamente está hipertenso, tiene problemas de vértigo, mareo, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que está allí, no tiene actividad recreativa ni deportiva, es lo que estar todos los días encerrado, sin ni siquiera escuchar la radio. O sea, no han dejado de entrar ni siquiera un sacerdote. Entonces, en Venezuela ellos están aplicando la tortura, en este caso psicológica, y presionarlo será para que se declare culpable. Mi hermano en todo este tiempo se ha declarado inocente, porque no tienen pruebas, además. Molly, el tema del régimen de visitas, y entendemos que usted está fuera del país, para la familia, ¿cómo ha sido? O sea, ¿tienen otras personas, no sé, esposa, hijo, alguien que lo haya podido ver? Usted entendemos que lo ha visto un par de veces apenas de que está detenido, porque usted está fuera de Venezuela. ¿Cómo manejan eso desde el punto de vista familiar? Sí, bueno, la última vez que yo vi a mi hermano fue en el año 2019. Antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, y de decidir que había que denunciar lo que estaba viviendo la DGCIN. Yo lo vi y parecía un campo de concentración. Estaba todo con el cabello rapado, pálido, blanco, muy deteriorado. Y bueno, decidí denunciar lo que estaba pasando con mi hermano y con todos los que estaban allí. Entonces, mi mamá, que tiene 85 años, es la que lo va a ver, y eso ha sido una montaña rusa, porque de verdad ha sufrido muchísimo. Le ha tocado, de hecho, en el 2020, la vez de la pandemia, lo vio solamente 8 veces en un año. Y siempre es un tema que se lo esconden, que 4 meses no, que sí se puede. Habíamos tenido un régimen abierto, si se quiere decir, porque le abrían la celda allí donde está. Y eso le duró 3 meses. Otra vez está encerrado, otra vez es el tema de las actividades recreativas. Y mi mamá lo ve. Antes eran las visitas viernes, sábado y domingo, o sea, durante este periodo que duró, que le abrieron el sistema. Pero ahora son sábados, domingo, pero tiene que estar aislado, o sea, solo. Mi mamá recibe con la visita con él y ya, más nada. Y todos los demás encerrados. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasó con el memorando de entendimiento que se firmó con la Corte Penal Internacional? El memorando de entendimiento, bueno, con la antigua alta comisionada, y ya se renovó en el Consejo de Derechos Humanos 2 años más la comisión del alto comisionado en Venezuela. Y allí habla del respeto de los derechos humanos. Ni hablar con el memorando de entendimiento que firmaron en México también, donde ellos se comprometen a respetar los derechos humanos y no lo han hecho. Es decir, ellos siguen violando las normas, las leyes que dicen que hicieron, todo lo que quieran. Estamos en plena investigación y en Venezuela se sigue. Quiere decir, señora de la Sota, que desde que se hicieron las visitas de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, y las visitas del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y todas las promesas y todas las cosas que se dijeron con respecto a la situación de los presos políticos, en realidad las cosas no han cambiado. No han cambiado. Siguen. Cuidado si no han empeorado. Sí, porque de hecho, el fiscal militar, estoy hablando del caso de los militares, yo tuve que organizarme, es una organización, y entonces le hago seguimiento al tema militar, ¿no?
De hecho, el 54% de los presos políticos en Venezuela son militares. De hecho, el ex fiscal militar, que era fiscal, que los metió todos estos presos en el 2018 para acá, y civiles y militares, ahora es el presidente de la Corte, que es el general Vázquez Quintero. Entonces, imagínense el anterior fiscal que forjó todos estos expedientes, ahora es el que le toca hacer justicia. Entonces, por supuesto que no ha cambiado nada, porque vemos que los torturadores que están denunciados, de hecho, el 95% de los militares han sido llevados a los tribunales ensangrentados y visiblemente torturados. No hay ni una sola investigación por tortura. Ni siquiera la de mi hermano, que la ha llevado a la Defensoría del Pueblo, a todas las instancias del Ministerio Público, la oficina del Alto Comisionado. Mi hermano tiene decisión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, solicitando su libertad, porque su detención es arbitraria y ni siquiera la han querido cumplir. Entonces hemos hecho todas estas denuncias y no pasa nada, o uno piensa que no pasa nada en Venezuela, afortunadamente fuera así, están escuchando a todo lo que nosotros estamos informando y actualizando los casos. Pero a veces es un poco frustrante, pero tenemos que seguir adelante. Molly, entiendo que además su hermano tiene la doble nacionalidad en Caracas, se aboca al caso de su hermano, al menos tome nota de lo que está ocurriendo, pero entiendo que incluso el gobierno peruano no ha atendido las solicitudes, no dice nada de esto, no vela por lo de su hermano. No, ellos dicen que ellos tienen 5 años, casi 5 años, lo mismo que tiene mi hermano detenido. Mi hermano tiene doble nacionalidad y también hay 6 militares que la tienen. No han permitido la protección consular. Ellos dicen que han enviado notas diplomáticas y el gobierno de Venezuela no responde, no dice nada, no los dejan entrar, cosa que es una violación de la Convención de Viena. Hay peruanos con doble nacionalidad de delitos comunes y el cónsul sí los ha podido ver. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y en este caso hemos presionado también, por supuesto, la Cancillería en Perú, la parte de Ginebra, con todos los procedimientos internacionales que Luis tiene, y solicitar su libertad, a lo que tenemos derecho. Nosotros no estamos solicitando nada injusto o nada fuera de orden. Pero sinceramente el apoyo ha sido muy poco. O sea, de hecho, ahora que tienen relaciones, hay un nuevo embajador en en Caracas. Y mi mamá se reunió con él en enero, eso fue en enero, estamos ya en noviembre, y nada ha cambiado. O sea, no lo han podido ni siquiera garantizar la atención médica, ni eso. Uh-huh. Bueno, señora Molly de la Sota, nosotros seguiremos muy pendientes del caso de su hermano, casi 5 años detenido el capitán Luis de la Sota, capitán de la Armada, por el régimen de Nicolás Maduro. Ustedes han escuchado el historial de agravios, incluso, si no me equivoco, señora Molly, usted nos dijo al principio de esta conversación que ni siquiera hay un inicio de juicio como tal. O sea, su hermano no ha sido ni siquiera juzgado ha perdido 5 años allí sin ni siquiera un derecho a juicio, que es lo mínimo que una persona que está señalada por un delito, supuesto delito, tiene derecho, ¿no? Le agradecemos mucho, Molly, un gran abrazo desde Caracas. Gracias, igualmente. ¿Quién era la señora Molly de la Sota? Quien nos conversa sobre el caso de su hermano preso político de este régimen. Vamos al corte, ya venimos con más casos de presos políticos, hoy en martes de presos políticos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Conseguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Conseguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, y hoy tenemos un segundo caso con respecto al tema de los presos políticos. Es el caso de el teniente coronel del ejército Davis, Esteban Mota Marrero, y esto tiene que ver incluso cuando tenemos a nuestro segundo invitado de la tarde, el día de hoy, el doctor Kelvin Zambrano, con una medida que se ha aprobado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dado medida cautelar al teniente coronel Davis Mota Marrero respecto a lo que es su caso. Queríamos recapitular, bienvenido doctor Kelvin, como le decíamos hace unos minutos, bienvenido y gracias por aceptar. Queríamos recapitular por qué está preso el teniente Davis y por qué se produce esta solicitud de la medida y cuáles son los efectos que uno puede esperar que luego de esta medida efectivamente se den sobre su caso, porque sabemos todo lo que pasa con el sistema de justicia venezolano y cómo una y otra vez este tipo de medidas incluso son desoídas, ¿no?, por la justicia nacional. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿nos escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Queríamos recapitular con usted, doctor Zambrano, por qué y desde cuándo está detenido el teniente coronel Davis Mota Marrero y qué es lo que se puede esperar efectivamente con esta medida cautelar que ha solicitado o que ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del teniente coronel. Sí, bueno, lo primero es que hay que recordar a todas las personas que nos están escuchando, a toda su audiencia, es que los militares que hoy están privados de libertad en Venezuela son militares que han cumplido la Constitución, que han cumplido las leyes, que han expresado su descontento frente a las políticas que se han desplegado desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay que olvidar que la institución militar desde el año 2009, con la reforma del pensu académico dentro de las escuelas militares y de la academia, se convirtieron en centros de adoctrinamiento a los militares. Y muchos militares, entre ellos el teniente coronel Davis Mota Marrero, han expresado descontentos, por ejemplo, lo que sucedía dentro de los cuarteles, la falta de comida para los soldados, y el gobierno trató de involucrarlo en supuestos hechos que no han podido demostrar desde el punto de vista penal. Este caso sigue los mismos patrones que han seguido todos los casos: violación al debido proceso, ausencia de pruebas o elementos de convicción que puedan evidenciar que se cometieron los hechos punibles por los cuales lo están imputando, que son traición a la patria, instigación a la rebelión, y además pues, el teniente Davis Mota Marrero, el teniente coronel, fue privado de su libertad el 2 de marzo en el año 2018, y desde el 2 de marzo hasta el 10 de marzo fue sometido a torturas que superan la ficción literaria, la imaginación cinematográfica. Bueno, lo ataron, fue sometido a asfixia mecánica con bolsa, con bombas lacrimógenas, pasó varios días aislado, le lanzaban la comida en el piso, le cortaban las plantas de los pies con corta uñas, fue golpeado en las costillas, y desde esa fecha la defensa, quienes formamos parte del grupo de defensa, yo soy uno de los abogados de coronel, pero hay otros abogados que forman parte del cuerpo de defensa, denunciaron ante el tribunal militar en su momento las torturas de las cuales fue víctima. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Estado. Incluso
la denuncia fue presentada ante la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura de manera escrita y fue presentada y ratificada ante el tribunal de manera escrita. Y hasta la fecha no hemos tenido respuesta de estos casos. De manera que el teniente coronel David Mota Marrero, al igual que el resto de los militares privados de libertad por razones políticas, es un perseguido político por el hecho de haber expresado en su momento un descontento de lo que estaba sucediendo entre las Fuerzas Armadas. Dos cosas, doctor Zambrano. Detenido el teniente David Mota Marrero desde el año 2018. Marzo de 2018, han corrido más de 4 años. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista del proceso judicial? O sea, ¿en qué etapa está el proceso del teniente coronel? Y número 2, ¿cuál es su estado de salud actual? Entendemos que está retenido en Rabo Verde, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud que tiene el teniente coronel actualmente? Sí, bueno, el caso en este momento fue apelado por parte de la defensa. Estamos esperando pues la respuesta a la apelación porque el tribunal emitió una sentencia condenatoria que lo condenó creo que a 7, 8 años. Y bueno, nosotros apelamos porque no existen los fundamentos legales ni los fundamentos hechos que puedan demostrar que él cometió esos hechos punibles. Y en torno a su situación de salud, la situación de salud del teniente coronel está muy afectada desde el punto de vista psicológico, porque después de estas torturas, el Estado venezolano no cumplió con su deber, bueno, primero de investigar, sancionar y reparar. Y esta reparación exige al Estado que el Estado le proporcione asistencia médica adecuada y oportuna, es decir, un psicólogo que pueda atender la situación por la cual está pasando el teniente coronel y que hasta la fecha se mantiene. Y precisamente esa es una de las razones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta al Estado a que adopte medidas para resguardar el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho a la salud mental y física del teniente coronel David Mota Marrero. O sea, esta medida cautelar tiene dos propósitos: evitar que exista un daño irreparable, es decir, que el teniente coronel pueda perder la vida debido a su deterioro progresivo de la salud mental, que afecta a su salud física, y en segundo lugar, garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Recordemos que además esta medida es la primera medida que emite la Comisión Interamericana en este año. Hasta el momento no se había emitido ninguna resolución sobre los casos que han sido presentados sobre las solicitudes de medidas cautelares a otros venezolanos. El teniente coronel es el primer beneficiario de esta medida, y muchos se preguntarán porque ciertamente el Estado venezolano denunció la convención, salió del sistema interamericano, y muchos dirán, bueno, pero ¿de qué sirve esta medida si el Estado lo más probable es que no la acate? Bueno, esto nos permite, en primer lugar, evidenciar que en Venezuela se cometen delitos y crímenes de lesa humanidad, como es la tortura, en primer lugar. En segundo lugar, logramos obtener un pronunciamiento de un organismo internacional que, de acuerdo al Estatuto de Roma, se convierte en un elemento de veracidad que el fiscal toma en consideración para poder armar su escrito acusatorio. Y en tercer lugar, se deja un precedente, bueno, que el día que aquí regrese el Estado de Derecho, yo creo que esa posibilidad nunca debemos nosotros perderla. El día que regrese el Estado de Derecho, pues el teniente coronel David Mota Marrero el Estado, el próximo gobierno que esté de turno, tiene la obligación de reparar integralmente en los términos del derecho internacional de los derechos humanos al teniente coronel David Mota Marrero, y esa reparación implica una reparación económica, una reparación simbólica y una reparación desde el punto de vista de que pueda obtener asistencia médica y adecuada para reparar el daño que le han causado. Abogado Zambrano, nos queda apenas un minuto, pero no quería despedir esta conversación con usted, si usted nos explicara cómo está la familia del teniente coronel Mota Marrero en vista de toda esta situación. ¿Han podido verlo? ¿Han podido visitarlo? ¿Qué ha significado para ellos estos últimos sucesos donde lamentablemente las cosas han empeorado para él? Sí, bueno, de hecho, fíjate que en la medida, cuando tengan la oportunidad, pueden conseguirla en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros alegamos que hay una ruptura del vínculo familiar. Y los familiares pueden ir a visitarlo, pero los familiares del teniente coronel David Mota Marrero, debido a motivos de seguridad,
de persecución tuvieron que salir del país, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, esto generó una ruptura del vínculo familiar que afecta y agrava mucho más la condición psicológica de una persona que está privada de libertad. Porque imagínense ustedes, si yo estoy privado de libertad, se me está acusando de hechos que son falsos, que es mentira, y aparte de eso no tengo la posibilidad de compartir con mis familiares porque también corrían el riesgo de ser perseguidos. Bueno, eso agrava la patología psicológica del teniente coronel David Mota Marrero. Entendemos. Abogado Kelvin Gerardo Zambrano, muchas gracias por esta conversación y esperamos que cualquier novedad que tengamos sobre el caso Marrero nos haga nos tenga informados al respecto. Era el abogado Kelvin Gerardo Zambrano, el abogado defensor del teniente coronel David Mota Marrero, preso político de este régimen. Vamos al corte y ya regresamos con la parte final de Yacinó. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, podrían decirse tantas cosas en el poco tiempo que nos queda disponible antes de finalizar nuestro programa por hoy. Pero a mí me gustaría que metiéramos todo esto en contexto. Hemos escuchado 2 casos de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas sometidos a tratos crueles, degradantes y vejatorios, no solamente contra ellos, sino contra su familia. Una persecución que trascendió a los supuestamente involucrados en determinados actos de rebelión, que no sería otra cosa que un mérito más que un delito, trasciende a afectar ahora directamente a su familia. Bueno, es necesario decir, señor Macron, que esa fue la lacra, el causante de esta desgracia es la lacra a la que usted saludó ayer y con la cual se dio abrazos y arrumacos. Tendría que saber estas lacras que se anotan en el tema del cambio climático, que al mismo tiempo dicen ser defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos de los animales, defensores de los derechos LGBT, defensores de los derechos de tal. Ellos defienden más derechos que todo el mundo, pero se abrazan con Maduro. Que ya, por cierto, es una cosa extraña, ¿no? Que aquí se haga una cumbre para reunir a toda esta gente, nada más y nada menos que en Egipto, que es un país con un dictador como Al-Sisi. Exacto. O sea, una dictadura militar es ¿cómo se llama? El anfitrión de una reunión donde se fueron y le dieron saludo de pelotero, abrazos, besos y arrumaco con Maduro. El Kerry, el Macron, el Mamacron y todo lo demás. Entonces, uno en todo esto, ¿qué termina, no? Todo esto en qué termina. Bueno, aquí está el lamentable hecho de uno tener que recordar lo dicho en el pasado. El meteorito acabará con todos, hasta con él mismo. ¿Dónde están todas esas lácaras que se la pasaban por aquí, por Europa, diciendo que es que el gobierno interino es reconocido por más de 60 países? Y entonces tú tienes que entender que esos 60... Lo que pasa es que tú no entiendes la dinámica internacional. Acá hasta ignorante lo llamaron a uno.
Hasta ignorante lo llamaron durante todos estos años. Yo quise saber dónde andan todo ese poco pendencieros que decían ser embajadores de Guaidó. Bueno, es que si Guaidó era un embustero, si Guaidó era un estafador, esos que andaban de embajadores y los que andaban cargándole el maletín a esos embajadores, que aquí había bastante. No, porque es que mira, es que tú sabes que va a haber una reunión con el embajador. ¿Con cuál embajador? El embajador de Guaidó. Entonces quiere conversar. Oye, yo no tengo nada que hablar con esa basura. Yo no tengo nada que hablar con esos batracios. No, porque es que no podemos hacer eso porque es que recuerda, eso no es lo que dijo el embajador. Y si lo llamaban a uno, le decían, no, porque es que, oye, de verdad él está haciendo un esfuerzo, tienes que entender, él está haciendo, no, y si no fuese por los papelitos que le está dando para que la diáspora pueda sacar su... Mentiras. De buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Y aquí hay más de uno que se disfrazó de buenas intenciones. ¿Dónde está la embajadora Rolling Stone? Esa es la vida de ella. No, ya renunció hace rato, Daniel. Ah, ya renunció, volvió con Mick Jagger, debe ser, porque Mick Jagger sale de gira ahora. Mick Jagger sale de gira ahora, me imagino yo. Mick Jagger tiene como 95 años, Daniel. Bueno, pero ella dijo que ella había sido novia de él y lo pone ella en su página web. Yo no la estoy difamando. La señora Neumann tiene en su página web, entra en su página web y ella entre su biografía está que ella tuvo un romance con Mick Jagger. Eso debe ser una cosa importantísima para el oficio internacional, para el oficio diplomático. Para que ella lo ponga allí como un lauro, ¿no? Casi, pero ella renunció hace mucho tiempo, Entre sus lauros académicos aparece haber tenido un romance con Mick Jagger. Yo no sabía que eso debe ser, que se lo dan en un papel a ella. Carlos III le va a dar un papel. Aquí certificamos que usted fue novia de Mick Jagger. Bueno, esa era la embajadora de Guaidó en Inglaterra. La otra es una de las mejores amigas de Leopoldo, la que está en Francia. Quisiera escucharle a esa señora lo que tiene que decir, la Subillaga. Con ese notable apellido que ha estado en todos los gobiernos de Venezuela, ha habido un Subillaga metido. Hasta en el gobierno interino, hasta en el gobierno de Chávez, porque el primer ministro de Agricultura y Cría de Chávez fue un Subillaga. Y con Pérez Jiménez también, ¿no? Y, amigo, 20 son los amos del Valle. Desde Bolívar hasta acá. 20 son los amos del Valle, 20 y nada más. Lo decía el señor Herrera Luque en su libro Los Amos del Valle. ¿Verdad? Entonces, qué bonita esa frase. 20 son los amos del Valle, 20 y nada más. Entonces, para que vengan a estarle echando cuento a uno. ¿Usted quiere saber el cuento? ¿Usted lo quiere? Mira, aquí está. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Ese es el mío, el que tiene allá Daniel. Ajá, ese es el Fiesta mío. con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Tengo que decir que hoy hice algo importante, camarada. Ajá, hoy le entregué dedicado un ejemplar de este libro a tu líder político, el chino Víctor Hugo, para que cese las maledicencias según las cuales él que es uno de los personajes del libro. Entonces yo le dije, mire, ¿él está pensando eso? Sí, yo le dije, mire, aquí está el libro para que usted deje de para que usted no crea eso que andan diciendo de que usted es uno de los personajes del libro. Usted no es. O quizás sí, no sé. Por ahí vi al chino Víctor Hugo, anda de locutor. El chino es tan polifacético, de verdad que es increíble. Además le entregué otro ejemplar del libro a nuestro querido exproductor Kenjer Jaramillo, quien está viviendo también aquí en Alemania. Y a él le entregué un ejemplar del libro para que diga si es verdad o es mentira algo de lo que está ahí, ¿no? Porque él también. Por ahí me escribieron, por ahí vi una reseña en Amazon que te preguntaban si yo era el de tal capítulo, que tal cuento es el de Neomar, ¿verdad? Amigo, yo lo refiero a usted al capítulo, a uno de los capítulos de este libro, al capítulo al primer capítulo, que dice, podría parecerse a ti, pero no eres tú. Exacto. Podría parecerse a ti, pero no es lo que yo digo. No eres tú. Lo peor, eso es lo peor, que Daniel está haciendo real con los cuentos míos. O quizás sí, no sé. Está vendiendo libro contando mi vida ahí en ese libro. Bueno, miren, vayan a comprar pronto en Venezuela. Fiesta con piñata pronto en Venezuela. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Hasta mañana. Dios mediante, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.